Passegem pel jardí dels mandales, amb Lourdes Prat. ¿Alguna vez has pensado que las piezas que haces con tus manos, de cerámica, carpintería, costura, de crochet, punto de media, serigrafía, vidrio, cuero o papel, cualquiera de estas cosas que forman parte de tus aficiones, de tus hobbies, se pueden convertir en un negocio? Pues ahora vas a descubrir a través de Mónica Rodríguez y de su libro editado por Editorial Gustavo Gili, cómo crear y gestionar tu proyecto craft. Es una guía de negocios para makers y artesanos. El espacio de hoy va a estar dedicado a los creativos y a los creadores, a esas personas que no pueden estar quietas, que siempre le está dando vueltas la mente y que en cualquier ocasión encuentran la oportunidad para crear y para inventar. Pero a estas personas a veces les cuesta mucho poner todo ese material que han conseguido crear a disposición de los demás, crear un negocio o vivir de ello. Para eso tenemos hoy con nosotros a una persona que nos va a dar muchas claves y nos las va a dar además a través del libro que acaba de editar, Cómo crear y gestionar tu proyecto craft. Es una guía de negocios para makers y artesanos. Vamos a hablar con Mónica Rodríguez, que es mentora. Es formadora y autora. Mónica, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, qué ilusión estar aquí. La primera palabra que te define es mentora. ¿Qué es mentora o qué diferencia hay entre mentora y coach? Que coach es una palabra que está muy de moda y que a veces nos da hasta como un poco de rabia, ¿no? ¿Qué es mentora? Sí, suele pasar con las palabras que cuando se oyen mucho ya como que pierden un poco de valor. Pero en cierta manera soy como un coach, porque un coach es un entrenador. Entonces la diferencia es que, por ejemplo, un entrenador de fútbol puede haber sido antes jugador de fútbol o no. Uh-huh. Entonces el mentor es el que antes ha ejercido esa profesión y entonces basa sobre todo sus conocimientos en su experiencia personal. Muy bien. Y por eso en mi caso, como antes, hace como unos 12 años fui creadora y tuve mi negocio propio, entiendo muy muy bien todos los hándicaps y la evolución que va teniendo el creador cuando tiene el negocio. Esto me gusta, me interesa, porque esto es como darle mucha importancia a la experiencia más que a la titulación, porque una titulación sin experiencia, pues poco ejemplo puede dar, ¿no? Totalmente, porque algo que me he dado cuenta y que viví yo misma es que a veces estamos incluso sobrepreparados, tenemos muchísimos conocimientos, pero el negocio sigue sin funcionar y no sabes bien por qué. Y el problema tiene más que ver con temas de educación emocional, de sentirte seguro de ti mismo, de creer que tienes algo que aportar, o de otros conocimientos como sería educación financiera, que nos genera muchos conflictos con el dinero o vender, que tampoco hemos aprendido en la escuela. Entonces, he tenido incluso alumnas que han estudiado económicas o ADE, Administración y Gestión de Empresas, y el negocio no acaba de funcionar y no era por falta de conocimientos. Uh-huh. Ser mentora quiere decir que también has tenido tus experiencias buenas y malas, ¿no? Porque de ahí es donde se aprende realmente. Sobre todo de las segundas. Como digo yo, hablando así sin filtros, digo, en el camino me he dado tantas hostias porque yo me preparé. O sea, en el 2005 me fui a un organismo público y estuve 4 meses para hacer mi plan de negocio y hacer las cosas bien, porque era como la niña súper buena estudiante que todo lo quería hacer perfecto. Y cuando me puse a hacer el negocio, pues me di cuenta que hay muchas particularidades que son propias de las personas creativas o sensibles, por decirlo de alguna manera, que no te enseñan en las escuelas de negocio clásicas. Uh-huh. Entonces, por el camino me di tantos tortazos que cuando escribí este libro era, voy a intentar, porque tiene que haberlo,
tiene que haber, te vas a caer muchas veces y se aprende muchísimo, porque no hay nada que sea bueno y malo, sino todo es un aprendizaje. Pero mi intención era primero hacer un retrato realista pero amable, porque emprender parece que lleva un lazo rosa últimamente, y no es verdad, que vas a ser libre y todo va a ser bonito, no vas a tener horarios ni jefe, es solo otro tipo de trabajo. Y para hacer que esos problemas que te encuentras por el camino no sean tan grandes, o por lo menos no te dejen con unas secuelas muy fuertes, porque a veces cuando cierras realmente es un duelo y te cuesta muchísimo recuperarte. Entonces era como hacer ese retrato y que la gente ya sepa más o menos lo que se va a encontrar por el camino. Uh-huh. Tú nos das unas pautas en el libro que hoy presentamos para crear y gestionar un proyecto craft. Craft también es una palabra de estas nuevas modernas, que antes decíamos manualidades, ¿no? O algo así similar, o artesanía, ¿no? Artesanía, sí. Uh-huh. Estas pautas ya traen consigo las caídas, ¿no? Por tus experiencias, o sea, tú nos puedes dar una guía de no hagas esto o haz lo otro, a través de todo lo que tú has ido viviendo. Ahora parece que hay un boom en esto de vivir de la artesanía, de los proyectos craft. Y ¿cómo enseñas a través de un libro, que parece que ha de ser difícil, que no se caiga o que se caiga menos la gente al intentar su proyecto? Porque estos proyectos craft están muy vinculados, creo yo, a las emociones, a hacerlo porque lo siento, porque me gusta, porque disfruto, y no se ve tanto como un negocio. Y al querer convertirlo en negocio es donde está el error o los fallos. Exactamente. Dos cosas, a ver si no me olvido. El comentario que me has dicho sobre la palabra craft tiene muchísimo que ver con el fenómeno, la tendencia actual que está como muy de moda todo este tema, porque se está volviendo a lo tradicional y un poco, o sea, la enfermedad que estamos sufriendo del estrés, que ya está considerado epidemia mundial, está pidiendo que volvamos a ralentizar un poco la vida, y por eso también se está volviendo a estas manualidades tradicionales. Pero la palabra artesanía o manualidades tienen connotaciones como clásicas, aburridas, incluso podríamos decir casposas, y entonces se ha empezado a usar la palabra craft o maker, que yo lo traduzco por diseño artesano. Entonces yo misma antes me resistía mucho a usar palabras en inglés, porque el castellano es muy rico. Pero he tenido que, de hecho en el libro pone guía de negocios para makers y artesanos. He tenido que realmente acabar usando estas dos palabras, porque es lo que hace que es como nuevos formatos de artesanía, o artesanía clásica pero en versión moderna, con proyectos más innovadores de interiorismo. Entonces sirve un poco para diferenciarlo, para que el público sepa que es lo mismo pero diferente. Pues me encanta que no hayas eludido la palabra artesanos, porque creo que sí, esa palabra artesanos lleva una connotación emocional muy fuerte, que parece que la de makers la lleva como más digitalizada, ¿no? Como más materializada, pero de otra manera, ¿no? Como si tuviera menos corazón, pero todos son costumbres, y son tendencias. Al igual de aquí 20 años se recupera artesanos y trabajos manuales, porque es el boom y el crack, ¿no? Pero ahora tenemos la tendencia de poner estas palabras inglesas que quizá pues las nuevas generaciones mucho más jóvenes las entienden perfectamente, y hace que se vayan agregando a toda esta gran comunidad de artesanos y de personas que tienen su experiencia como tú, pues para compartir. Un libro Pero mira lo que has dicho. Has dicho digitalizar. Uh-huh. Pues ahí está la clave de que de que sea rentable ahora tener este tipo de negocios, porque se une tradición e innovación. Ahora mismo, desde tu casa incluso, si te organizas bien y tienes un buen plan de negocio, puedes vender a cualquier parte del mundo. Entonces, vendes, tu producto es tradicional,
pero usas las nuevas tecnologías que están al alcance de todo el mundo, incluso con un presupuesto muy bajo, y llegas a más público. A veces en tu zona no hay un público que aprecie tu producto, pero a lo mejor en un país que está a 2.000 kilómetros, sí. Entonces la mezcla de las dos es lo que hace que sea actualmente realmente rentable tener un negocio de este tipo. Entonces casi detecto que es obligado que también sepas inglés perfectamente, ¿no? Entonces, exactamente. Sobre todo porque el poder adquisitivo sobre todo fuera de España, es más alto, y estos productos nunca pueden ser baratos por el valor que tienen y por el tiempo que llevan. Entonces, la mayoría de proyectos que yo conozco que realmente son rentables venden mínimo el 30% fuera de España. Genial. Entonces, si no estamos puestos al 100% con el inglés, siempre hay una persona o una empresa, en este caso, pues un mentor como tú, podría ser, ¿no?, que nos guía y que nos puede simplificar todas estas tareas de hacer cositas en inglés y crear una página web. ¿O cuál sería el método? Yo siempre digo que la tendencia es buscar la fórmula mágica, y yo digo que son negocios hechos a mano, porque al final depende de cada persona. Hay gente que le dedica, que solo va a una feria al año, otras personas que trabajan media jornada y lo complementan con otro trabajo, y otras personas que realmente tienen un taller, tienen un equipo. Entonces no hay una fórmula, sino que a cada persona le encaja un modelo de negocio. Uh-huh. A través del libro y a través sobre todo de muchos consejos, porque es una guía en la que tú das muchísimos consejos. Cada uno se va aplicando pues el apartado que va más con su manera de ser, ¿no?, con su proyecto, pero le das mucha importancia también, como has dicho, a la gestión, a la organización, a las finanzas, porque no hay que dejar de lado esta parte importante cuando quieres que tu afición sea tu medio de vida, ¿no? A través de esta creación de proyectos, a través de formar a gente en tus cursos, has conseguido cambiar la visión de este pequeño artesano, este maker que pensaba que no tendrían salida sus productos, que no sabía por dónde empezar, o que empezó pensando, bueno, será un añadido, si se vende algo se vende, si no, y que al final ha dado un giro a su vida y se está dedicando al 100%? Acabas de definir algo que suele pasar muchísimo, que son personas que empiezan en plan, bueno, voy a probar, esto me gusta, pero no sé, empiezan a vender algunas cositas y dicen, bueno, pues a lo mejor aquí sí que hay algo. Entonces son negocios que, a diferencia de la mayoría de otros sectores, no se forman en negocios, en lo más básico de negocios. Y entonces, como es todo tan improvisado y no se lo acaban de creer, pues suelen ser procesos más largos, que gastan mucho dinero y energía. O sea, no es que no sean viables, sino que los cimientos no están muy bien aposentados. Uh-huh. Y antes me has comentado lo de son personas emocionales. El principal hándicap que tienen es que la mayoría de negocios se crean porque se detecta una necesidad en el mercado y entonces se crea un producto y un servicio para esa necesidad. En este caso, yo le digo que son motivos personales. Tenemos una necesidad vital de crear algo y no podemos evitarlo, ni que nos mataran a veces, y lo hacemos. Y luego se trata de ver si hay un cliente ahí fuera, una persona, que le encante lo que tú hagas o que vayas haciendo algo que os guste a los dos. Y ahí es donde se ve si hay un negocio o no. Uh-huh. Entonces, como son personas tan emocionales, también les cuesta como poner foco, o sea, mantenerse firme en un plan y acabar una cosa. O como les suelen gustar muchas cosas, pues eso, elegir una y hasta que esa no está bien segura y empieza a dar dinero, no ponerse con otra. O tomar decisiones en caliente. Entonces, lo más importante es el trabajo emocional de esa persona. Por ejemplo, cuando hablo de dinero y finanzas,
no me voy directamente a hablar de cómo se calcula el precio hora o el precio de venta al público, porque tú simplemente cogerías una hoja Excel y pones los números y 2 y 2 son 4 y te sale un precio. Entonces, cuando por ejemplo te sale que tu precio hora son, vamos a poner 90 euros para no asustarnos mucho, esa persona no se cree que ella vale 90 euros su hora. Uh-huh. Si yo no me lo creo, claro, no voy a vender, no voy a salir a vender. Claro. Entonces, de hecho, acabo de publicar un libro que se llama Un trabajo a tu medida, porque cuando salió la guía de negocios, le dediqué solo un capítulo, el primero, al por qué lo hago, al autoconocimiento, y luego ahí es donde montamos el negocio, sobre tu persona. Y me di cuenta que todo el mundo que me venía a mis clases o a la mentoría, no me preguntaba sobre ni negocios, ni vender, ni me decía, me da miedo, yo valdré para esto, ¿quién soy yo para vender esto? No le va a gustar a nadie, ¿qué va a decir mi familia que siempre dice que estoy loco y que me dedique a algo más serio? Entonces me di cuenta que había que hacer un trabajo emocional muy importante antes de hacer el negocio. Pues me parece fantástico este punto de vista, Mónica. Aquí vemos la diferencia y aquí vemos la importancia de conocer toda tu trayectoria y tus obras. Hoy hablamos de este libro, Cómo crear y gestionar tu proyecto Craft, una guía completísima, práctica y realista, como tú has dicho, de qué hay que tener en cuenta. Siempre, como tú sabes, empieza un negocio artesano o craft desde la emoción, y tú lo has sabido conducir muy bien a través de todos estos consejos, y Un trabajo a tu medida, que es tu último libro. Todas las personas que quieran saber más sobre ti, ¿dónde tienen que acudir? ¿Qué buscan en Google? ¿Qué buscan en Instagram? ¿Qué buscan? Pues el proyecto nuevo se llama Empresas Creadoras, y lo he hecho queriendo, he puesto la palabra empresas para que vean que esto es un negocio igual de serio que cualquier otro. Y entonces la página web es empresascreadoras.com, y allí tienen acceso pues a los libros que he publicado, y luego hago un curso online donde los acompaño durante unos 6 meses, casi en persona, porque los vídeos es como si te estuviera hablando, son muy muy prácticos y no es de tomar apuntes, sino que lo que haces en directo te sirve para el negocio. Entonces es una semana de clase y una semana de tutoría online conmigo en directo. Fantástico. Y luego tengo un grupo, pero los hago solo de 6 personas, que los acompaño unos meses y nos vemos una vez cada 15 días. Porque así puedo estar, esa atención personalizada a cada proyecto, y los acompaño a que quede bien fuerte y luego ya den el gran salto. Uh-huh. Pues hay muchísimas cosas que nos pueden dar ejemplo de cómo trabajas. Mónica Rodríguez, mentora, formadora y autora, y sobre todo experta, pero cuando hablamos de experta no es experta teórica, experta en experiencia, que eso es muy importante, y experta en emociones, porque cada vez más apoyamos nuestros trabajos con las emociones, y cada vez más se está viendo que si todo está muy bien ligado y las emociones las tenemos muy claras, todo funciona mejor y todos podemos. Nos lo ha demostrado Mónica Rodríguez, y yo aconsejo a todo el mundo que tenga su proyecto craft o su proyecto de artesanía o de cualquier cosa que quiera dar a conocer al mundo, pues que se acerque a estas páginas, a empresascreadoras.com, y pues no sé, se ponga en contacto con Mónica, que le pida cuándo empieza un nuevo curso o cómo puede arrancar su proyecto, y que le dé su consejo. Muchísimas gracias, Mónica Rodríguez, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por haberte caído tantas veces y levantado tantas más, y haber contado tus experiencias y haber conseguido pues todo este abanico de posibilidades para ayudar a otras personas que quieren poner en marcha su proyecto creativo. Gracias, Mónica. Hasta la próxima. Mil gracias a vosotros. Passegem pel jardí dels mandales amb Lourdes Prat.